Saludos en el jueves festivo, en el que iniciamos esta tertulia de actualidad de Televaldepeñas, que en esta ocasión, en esta semana que hemos festejado esa efeméride local, el 6 de junio, vamos a hacer en su primera parte de esta tertulia agrotertulia. Toca hacer agrotertulia, que hace tiempo que no nos dedicamos a nuestro campo, a nuestro sector primario. Llueve con calma, con tranquilidad, pero en abundancia. Desde aproximadamente el día 20 de mayo arrancaron las lluvias y en el momento en que grabamos esta tertulia, estamos en miércoles 7 de junio, se llevan recogidos más de 105 litros por metro cuadrado en este día, en estos días, en estas 3 semanas, y la verdad es que ha cambiado un poco la tónica y los ánimos en el sector del campo. En esta mesa, como ustedes van a poder comprobar a continuación, hay mayoría de profesionales del campo, y también tenemos un contrapeso, un contraluz, en el sentido de que al mismo tiempo que estamos celebrando que han llegado las lluvias, estamos lamentando, o las organizaciones profesionales agrarias están lamentando, que las ayudas que hoy se debían de haber publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ayudas para la sequía, por los daños producidos por la sequía, pues dejan mucho que desear, tanto en su cuantía como en naturaleza o en su procedencia. Vamos a saludar ya, aquí en mi parte izquierda, a Antonio González Campos, conocido activista pro sector alimentario, agroalimentario, mejor dicho, un histórico de las organizaciones profesionales agrarias en nuestra población, que ustedes ya conocen de su paso en reiteradas ocasiones por esta mesa de tertulia. Fernando Prieto Ruiz, más asiduo todavía. Fernando, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿bien? Y Victoriano González de la Leja, saludador, aquí a mi derecha. ¿Bien? Buenas tardes. Aquí no cabe mejoría. Nunca mejor tampoco, como decía. Bueno, pues repasamos 107 litros exactamente desde el pasado 20 de mayo, en que comenzaron las lluvias. Las precipitaciones desde el 1 de enero eran irrelevantes, según vemos en la página o en la estación meteorológica que la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, posee en el término municipal de Valdepeñas. El cultivo de cereal es irrecuperable hasta en un 90%. No sé si esto, una de las preguntas que voy a empezar a hacer es si el sector de la cerveza se va a resentir, lo dudo. Pero los productores sí. Los agricultores, pues eso sí. Digamos que estas precipitaciones, por hacer también hablar un poco de lo que son las reservas hidrológicas, es insuficiente para recuperarlas, con las excepciones del pantano de Puerto Vallehermoso, es este que existe entre La Solana y Villanueva de los Infantes, que ha empezado a desaguar porque está rozando el límite. El pantano de Peñarroya, que es bastante más grande, tiene más de 50 hectómetros cúbicos, también tiene un nivel bastante avanzado, bastante próximo al límite. Y por el contrario, nuestro próximo embalse de la Cabezuela está enseñando el fondo, literalmente está en fango, y tiene apenas 3 hectómetros de sus 41 posibles, y el que realmente nos da nuestro principal aporte, del que bebemos, que es Fresneda, en el Viso del Marqués, está con 8 hectómetros cúbicos frente a los 6 hectómetros que tenía hace un año. Fernando, Antonio, el cereal, ¿realmente se va a segar? ¿Va a haber una cosecha, digamos, mínimamente salvable para las economías de los agricultores que viven de ello? Vamos a ver, los cereales aquí en esta comarca, y especialmente en Valdepeñas, yo creo que se ha quedado corto, porque lo que has hablado del 80% posiblemente sea una media en la provincia. Son datos de Asaja, sí, de Rueda de Prensa de José María Fresnedas. Hablará de la región, pero la región hay matices. Por ejemplo, Guadalajara, creo que hasta donde yo sé algo se va a cosechar, pero aquí en esta zona de Valdepeñas, no, de hecho no ha salido una máquina, bien que las lluvias ha habido, pero posiblemente podrían haber, a la primera quincena de mayo se podría haber segado, si es que merece la pena segar. Y hasta donde yo sé, las pruebas que se han hecho, los rendimientos que sacaban en alguna parcela que han intentado segar, no cubrían los gastos de la máquina. Total, que el que ha podido ha metido la oveja, el que ha podido para aprovecharlo. Y el que no, donde no llega la oveja porque no pueden llegar las ovejas a ese terreno, pues posiblemente lo volteará. Aquí en Valdepeñas, prácticamente... ¿Qué significa volteo? Volteo es enterrar. En la poca maleza que ha quedado, porque está bajísima, está a ras de suelo, pues con
con un rotabato, con una vertedera, con una que la voltea a la tierra y la entierra y materia orgánica, entre comillas. Así que este año para los cerealistas y para los ganaderos es un año atroz, es un año fatal. Para todos, pero sobre todo para la ganadería y los cerealistas hay que reconocer que es un año negro, de los más negros que se recuerdan en, pues no sé, en mucho tiempo. Sí, vamos a ver, los cereales cuando ha llovido ya prácticamente estaban terminando su ciclo, ya estaban para segarlos y este agua desgraciadamente no les ha aportado prácticamente nada. Es insignificante lo que se va a recoger, por lo menos en la zona en la que nosotros o en la que yo me muevo. El 80% si hablamos a nivel regional o incluso a nivel, si hablamos de la zona centro-sur de España. La zona norte se puede coger algo más porque es mucho más tardío, posiblemente haya llovido algo más, pero los cereales en líneas generales este año es un año innombrable. Y la verdad es que se han tomado medidas un poco tardías porque se podría haber aprovechado mucho antes con el ganado, pero con los ecoregímenes dichosos, como aquí entramos en una marabunta de querer y no poder, de querer plantear cosas que luego se dan cuenta que no son en muchos sitios adaptables, que, en fin, que tienen verdaderos problemas para su aplicación, pues bueno, pues ha llegado un momento que no se ha podido aprovechar todo lo que se pueda aprovechar. El cereal es una pena, prácticamente no se va a cosechar y esto se le va a dar, bueno, pues más importancia a las importaciones que tenemos que hacer. Si además de Ucrania tienen problemas ahora con la rotura de la presa, más los cereales que no sabemos cómo han terminado en la zona de Hispanoamérica, pues bueno, no sabemos cómo vayan a terminar. Pero de todas formas, tomando tu pregunta inicial, yo creo que escasez de cerveza no va a haber. Entre otras cosas porque las variedades que se siembran por aquí no son cerveceras. No son malteables. Tenemos una potente empresa cerealística en Valdepeñas, tenemos una potentísima empresa cerealística en Manzanares. En estas circunstancias, ¿estas empresas qué es lo que hacen? ¿Qué hacen para adquirir grano? Vamos a ver, de todas formas, hay que Manzanares, toda la zona de Manzanares hacia Arenas de San Juan y todos esos pueblos, hay mucha agua y irrigan todavía algunas parcelas de cereales, y de esas sí se van a segar. Y me consta que algunas de ellas están en condiciones óptimas para sacar un rendimiento, eso sí, a costa de haber gastado mucha electricidad, mucho gasóleo y mucho gasto de agua. ¿Qué hacen estas empresas? Pues no lo sé, me imagino que importarán. Y de hecho lo que sí es verdad es que los puertos de Valencia, Cartagena están llenos de barcos con trigo, cebada, maíz y todo, y los precios. El año pasado también fue un año malísimo aquí en Valdepeñas de cereales, no tan malo como este, pero fue malo. Y subió y tuvo un precio razonable el cereal con el tema de Ucrania, con el tema de la guerra, y tuvo un precio de que llegó a 30 y 32 céntimos el kilo de cebada y de trigo. Este año, que hay menos todavía aquí en España, pero la coyuntura internacional es la que es, ahora mismo está en la lonja. Las lonjas están a 22, 23 céntimos, 24 céntimos, un kilo de cebada y un kilo de trigo y poco más, un kilo de maíz. ¿Qué pasa? Que aunque España ha tenido una cosecha muy mala, me consta por lo que se oye por ahí, lo que se lee, que en otros países de Europa y de América va a haber unas cosechas razonables. Luego contando de que Ucrania, yo no sé en qué circunstancias está, pero Ucrania no para de salir de Ucrania y Rusia, que también está exportando muchísimo. Y de hecho, esos precios tan bajos, ahora mismo no le interesa a nadie, vamos, eso es la queja que tienen también los agricultores cerealistas. Tienen una queja grande de que nadie les quiere comprar su cereal porque ellos no están dispuestos a vender a 22 céntimos. Es que no es rentable, vamos. ¿Qué pasa? Porque la pescadilla que se le muerde la cola. Si tenemos muy mala cosecha y los precios que tenemos, pues hacen números y si tú no pagas la máquina, que es muy triste decir eso, la cosechadora, cuando ya están hechos todos los gastos, si tú los gastos de esa cosechadora es más de lo que vas a coger, pues dices, bueno, pues ahí se queda, es que aquí lamentablemente. En años de estos es donde se nota que la ley de la cadena alimentaria vale para poco, por no decir para nada, porque debería de aplicarse. Es decir, tú no puedes vender bajo pérdidas. Y ahora mismo el cereal español, si se cosecha, va bajo pérdidas. Tanto el de regadío en esta zona como el de secano. El de secano porque es muy pocos kilos y el de regadío porque ha sido mucho el coste para poderlo producir. Si se hace una ley, pues cúmplase, o si no, deróguese. Porque tener algo para que no utilizarlo de aquella manera, pues no tiene mucho sentido. Ahora hablaremos de los cultivos leñosos, que cambia la cosa de color radicalmente,
pero vamos a darle primero voz y turno a Victoriano González de la Leja, el sector primario, como siempre, mirando al cielo, antes porque acumulábamos de diciembre una sequía pertinaz, y ahora algunos ya inclusive se están quejando de posibles infecciones debido a la lluvia. Sí, es lo que soy grillo. Yo siempre he oído aquello que decían el agricultor se tira todo el año mirando al cielo, y es verdad, es verdad. Si se tira mirando al cielo y al final el cielo se vuelve bueno, en el mejor de los sentidos, pues sí, puede ser pues incluso que merezca la pena, pero es que en este caso la pertinaz sequía, los condicionantes que han venido de fuera, porque lo que viene de fuera sale más económico que lo que producimos aquí como consecuencia de las circunstancias que se están dando, al final el perjuicio es muy grande. Y luego está la otra parte, que es la parte que te mencionaba antes, Fernando, de la cadena alimenticia, que como no se cumplen los parámetros de la ley, al final siempre el perjudicado siempre es el mismo. Y en este nivel de perjuicio hay que determinar determinados perjuicios. Los perjudicados siempre son los autónomos, la gente que vive de eso, la gente que se dedica a toda esa parte, y no tanto aquellos que tienen grandes latifundios, que a lo mejor pueden soportarlo mejor y en mejores condiciones. Hablamos de cultivos leñosos, vid, olivar, frutos secos, pistacho, almendro. Bueno, hablaba yo esta semana con algún agricultor en la calle y bueno, realmente comentaba que esta agua está viniendo excepcionalmente bien, pero leemos un poco las crónicas en las secciones agrícolas de los periódicos y en algunos informativos, y lo que vemos es que se está poniendo un poco la alerta sobre la amenaza del mildio y del oidium. No, alerta no. En el norte de España ya hay infecciones importantes. Y aquí la recomendación que se está haciendo, bueno, pues es que se trate, ¿no? Y además, con las últimas reestructuraciones que hemos hecho, hemos puesto plantas mucho más sensibles a este tipo de enfermedades. Los chardonnays, los tempranillos, todas las variedades que hemos puesto son mucho más sensibles y, lógicamente, hay que tratarlos más. Muy susceptible de ataques. Y con esta humedad, evidentemente, ¿viene bien para la planta? Sí. ¿Viene bien para el fruto? Sí. Pero esto también nos va a elevar el coste, puesto que vamos a tener que hacer más tratamientos. En algunos casos y en algunas variedades, pues seguramente va a haber que darle 2 tratamientos. Uno que se ha dado anticipadamente porque venía el tiempo un poco adelantado, y otro que va a haber que dárselo pues, cuando nos deje de pasar, porque con la lluvia de estos últimos días pues es difícil pasar a algunas parcelas. Pero evidentemente hay que darlos. El agua ha venido bien, indiscutiblemente. ¿Que va a suplir toda la carencia? No, porque no se van a recargar los acuíferos y el verano, si sigue las tendencias de todo lo que se prevé, que va a ser cálido, que va a ser además largo, pues la planta va a necesitar mucha más humedad. Va a venir bien. De todas formas, hay que recordar que cuando nació tampoco nacieron necesariamente uvas, y por muchos milagros que hagan, pues bueno, si no hay racimos, si no hay muchas... pues poco puede haber. Que puede engordar algo más, sí, pero que tampoco va a haber grandes milagros. Los secanos, por muchas maravillas de agua que hay, la producción va a ser bastante escasa, y si no, luego eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. La perspectiva, de luego, el año pasado era aún peor, porque solo hubo un periodo de lluvia en primavera. Sí, pero yo te puedo dar un dato. A mí me gusta llevar los litros que caen desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. El año hidrológico. El año hidrológico. El año pasado tuvimos 365 litros al 31 de septiembre. Ahora tenemos, en lo que yo me dio, 106 litros que han caído en este periodo. Hasta que ha empezado a caer este periodo llevábamos 160 litros. O sea, llevamos ahora 265 litros. No llevamos, todavía nos faltan 100 litros más para llegar lo del año pasado, que fue bastante catastrófico. Y ha caído en esta fecha. Es decir, de lo que se deduce que hay mal. Y luego además tenemos otro hándicap en Valdepeñas. Aquí decimos que regamos, pero realmente lo que hacemos, aportamos una poquita agua. Porque este año, cuando se empiece a regar, nos vamos a dar cuenta que los niveles freáticos han bajado mucho, y va a haber en muchas zonas donde no va a haber ni siquiera agua para regar, o va a haber muy poquita. Luego entonces vamos a poder hacer muy poca aportación de agua a la planta para que todo su ciclo de maduración lo pueda realizar cuanto menos en unas condiciones óptimas. Y eso sí que se va a notar, y ya vuelvo a reiterar, si además tenemos un verano excesivamente caluroso, pues tendremos todavía un poquito más de problema. Ya se están declarando, Antonio, daños en el melón, en el ajo. En el ajo. Sí. Es evidente que esto de... Sandía. La sandía es por otro tema, pero bueno, sí. Pero por 2 motivos, yo creo que no me lo explique. Una vez, en el ajo sobre todo,
no solamente por la planta, sino porque lo que estaba recogido Claro, se pudre y lo que no está recogido no llega. por la Sí, humedad. es que es la humedad. Mi hijo trabaja en una planta fotovoltaica por la parte de Alcázar y al lado tiene una plantación tremenda de ajo. Y hoy mismo me está comentando que los tienen ya 15 días, que los cogieron 20. Sí. Dice, se están pudriendo y se están están poniendo pudriendo, negros. por la Se humedad, están por la poniendo humedad. negros. Pero que ya están recolectados, están amontonados, claro. que los dejaron para que se secaran. Y no era mala la cosecha, y no era mala. No, es que a regadío. donde mi hijo es regadío y ahí Sí. las cosechas siempre son buenas. El problema de este agua es que ha venido 2 meses con retraso. Hoy mismo lo que hemos tenido hoy es normal en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Los temporales, la lluvia, lo que no es normal, llueve en marzo, abril, aquí en junio no suele llover mucho. Y claro, ha venido con retraso y está estropeando la fresa. El otro día salieron con las cerezas, tiras en el suelo en el Valle de Gente. Han engordado y revientan. Reventar. Con tanta fuerza revientan. Han reventado y esos son los daños colaterales de unas lluvias que no son fuera de su tiempo. Estas lluvias tienen que haber venido pues en el mes de marzo y el mes de abril y hasta incluso el mes de mayo, que son los meses, según el refranero, los que llueve. El mes de junio no es muy de llover y de que tengamos una borrasca típica de invierno. Lo que pasa es que tenemos tanta necesidad de agua que No, nos alegramos, eso pero eso es aparte. No, eso es aparte, vamos a ver, bienvenida sea. Son daños colaterales que al que la ha pillado, pues a lo mejor no piensa eso. Sí. También ha ocurrido una cosa típica este año. Las calores que tuvimos en abril aceleró mucho el Sí, proceso estamos adelantados, biológico de la planta. claro, sí, estamos Entonces la fruta se adelantó, el viñedo se toda adelantó, la el olivar se adelantó, sí. y por eso este agua, aunque es fuera de su tiempo, también ha hecho de que cambie el ciclo en la maduración y por eso ha estropeado algo más. Posiblemente Si hubiese estado en su tiempo normal, tenemos suerte Habéis nosotros matado con porque los... ha pillado la planta en pleno desarrollo. Abril parecía junio y junio parece abril. Sí. Vamos a mostrarles, porque claro, la segunda parte de esta agrotertulia tiene que ver con la publicación de la orden que regula las ayudas a los daños producidos por la sequía. Antes de debatir sobre este tema y apuntar algunos de los datos sobre estas ayudas que ha criticado la Organización Agraria Asaja de Castilla-La Mancha, vamos a dar paso a un vídeo elaborado por los servicios informativos de Tele Valdepeñas en relación con una rueda de prensa que el presidente regional de esa organización agraria pues ofrecía para analizar el contenido de esas órdenes de ayudas para los daños producidos por la sequía. Vamos con ello. Pues así es, efectivamente, según ha señalado José María Fresneda. Las órdenes que se publican hoy por parte de la Consejería, no todos los agricultores afectados por la sequía van a poder beneficiarse de la citada ayuda, ya que no se trata de una ayuda específica, sino que vendrá canalizada a través de las indemnizaciones en zonas de montaña y zonas con limitaciones naturales, las anteriormente denominadas zonas desfavorecidas. Se quedan, según Fresneda, fuera comunidades de bienes y sociedades. Tampoco los productores podrán beneficiarse íntegramente de las primas anunciadas por la Consejería de Agricultura en los últimos días, que establecía un importe de ayuda para zonas de montaña en 105 euros hectárea y 100 euros hectárea para las zonas con limitaciones naturales. Según explica Asaja Castilla-La Mancha, las ayudas tendrán un coeficiente reductor, es decir, solo las primeras 5 hectáreas cobrarán el importe íntegro de la ayuda. De 5 a 25 hectáreas perciben un 75, de 25 a 50 un 50 y de 50 a 80 hectáreas un 25. Y a partir de 80 hectáreas no se percibirá ninguna ayuda. Por tanto, el crédito disponible es totalmente insuficiente para paliar los efectos de la grave sequía. Fresneda ha indicado finalmente que además la concesión de estas ayudas queda condicionada a la aprobación de la modificación del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 por parte de la Comisión Europea. Por ello, lamentan profundamente que se haya anunciado unas ayudas cuando lo único que se ha tramitado, según ya digo, Asaja, es la petición de modificación del PDR y que hasta que no se apruebe no se podrán resolver ni notificar las resoluciones de concesión de estas ayudas. Profesionales del campo de Valdepeñas, el agricultor medio de nuestra comarca, el productor de vid, el productor de olivar, ¿en qué medida se va a poder beneficiar de estas ayudas del Gobierno de Castilla-La Mancha dirigidas a paliar los daños por la sequía? Pues ni lo sé siquiera, te puedo contar, vamos a ver. Estas ayudas creo que hoy las publicaban en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha. Estas ayudas, hasta donde yo sé, por lo que han comentado la misma Consejería de Agricultura,
Hablan de que quieren poner encima de la mesa unos 42 millones de euros para toda la agricultura de Castilla-La Mancha, y hablan para las hectáreas de secano, de dar hasta unos 100 euros a las 4 primeras hectáreas, y luego hasta... ¿Va decreciendo? Va decreciendo hasta las 100 primeras. Mientras no leamos el decreto. Ya, eso es lo que han dicho ellos, es que claro, no lo hemos leído, pero lo que han dicho es ellos. Ahora viene la duda que tengo yo, vale, muy bien. La leemos esta noche, mañana, y bien. Hablan también de que se tienen que reflejar, o de alguna manera, alguna crucecita en la PAC. La mayoría de la gente ya ha hecho la PAC, porque está desde el 1 de abril y termina el 30 de junio, igual que la declaración de la renta. Ahora han ampliado y tal. Hasta el 30 de junio, como la renta. Bueno, a lo que voy. Pues no lo sé, habrá que estar atentos, y yo lo que digo es que, vamos, yo hablaré con lo que digo a la gente que nos esté viendo, que si ha hecho la PAC, pues que no está de más que hable con su tramitador, con su asesor que tenga, que le ha hecho la PAC, un ingeniero, normalmente son ingenieros agrícolas, y que le diga, oye, yo me has puesto la crucecita porque yo estaba viendo mi PAC, que yo ya la tengo hecha, y yo no veo ninguna casilla donde haya que poner una cruz. Ayudas por sequía, no la he visto. Yo no sé cómo eso se va a gestionar. Igual que otras cosas, igual que la ayuda que se ha vendido a bombo y platillo por parte de la comunidad autónoma, de la ayuda que se iba a dar a los viñedos de más de 50 años, una pequeña ayuda, a los olivares tradicionales de menos de 100 olivos por hectárea, que tampoco lo veo por ninguna parte puesto en la PAC, pero supongo que se haga, aparte de los ecoregímenes, que eso ya es la película de ciencia ficción, porque no sé, yo he hablado con mi asesor y nada, no sé, aquí ahora mismo es inviable. Es inviable. Yo y mucha gente ya titulamos los restos de poda, los dejamos en la tierra, y como este año no ha llovido, pues no ha habido calar casi, y los hemos tenido 3 y 4 meses. Yo no sé si eso es susceptible de entrar en el corregimen. Yo creo que no, pero que hay un batiburrillo tan tremendo ahora mismo que yo lo único que digo, y para los que nos estén viendo, y que antes de que llegue el 30 de junio, que una llamada de teléfono a su asesor y comentarle, oye, ¿cómo está esto de la PAC? Porque ellos son los primeros que se informan porque son gestores y están más informados todavía que nosotros, porque nosotros... Habían comentado también que había una ampliación e iban a levantar la mano en cuanto a la solicitud de la PAC y toda la historia. Sí, pero lo que pasa es que aquí yo creo que se quiere hacer algo mucho de palabra, pero luego la realidad es otra. Es decir, si queréis hablamos luego después de corregímenes, pero con respecto a las ayudas, 44 millones si lo dividimos por las hectáreas de secano que dan en la región no es posible. Lo hagamos como lo hagamos. Imposible, porque quiero recordar, hablo de cabeza, que el cereal en Castilla-La Mancha hay alrededor de 500.000 de hectáreas. Hablo de cabeza, Se me puede bailar algo. Solamente para cereal, 44 millones sobre 500.000 de hectáreas, pues hacemos la división, pues ahí ya nos da lo que nos da. Es decir, ya no hay ni siquiera pagar el cereal. Si metemos además la ganadería, que es una de las que también están muy afectadas por la sequía, pues tampoco llegaría. Es decir, los cultivos leñosos, me da la impresión de que los cultivos leñosos se quedan fuera. Me da la impresión. No lo sé, porque habrá que leer el diario oficial. Si solamente queda para cereales y para ganadería, esos 44 millones que puede llegar hasta 60, bueno, podrían paliar un poco. Si no, al resto de superficie en Castilla-La Mancha de secano no llega con esa cuantía económica. Imposible. Hagamos las divisiones que hagamos. Fernando, y luego, no era un complemento a lo que también daba el gobierno central, que lo ha aprobado la Comisión Permanente del Congreso. Sí, pero eso no está todavía negro sobre blanco. Es decir, aquí ya está aprobado. Sí, pero cuando se publique, pues sabrá. Pero habrá que hacerlo de otra manera. Habrá que hacerlo de otra manera. Con respecto a la petición de la PAC, mucho porcentaje de agricultores ya la tienen hecha. Habría que hacer una complementaria o no sé cómo habría que hacerlo. Se puede modificar. Pero habría que hacerla, habría que corregirla. Lo cual sería volverlo el retraso. La complicación es mínima. Son malos honorarios de gestor. Claro. Y luego ocurrió otra cosa. Si se quiere de verdad hacer una ayuda, se debería hacer como se ha hecho la ayuda a los fertilizantes que la ha hecho el Ministerio.
Con la declaración Es que directamente. no era para todas las hectáreas ni para todas. Es que esa es la es que había cuestión. limitación, Sí, claro, había que una esa- determinación de territorio, Claro. en determinados sitios, Claro, en determinados es que sectores. esto está dedicado a alta montaña, a lo de Esa. montaña Zonas y a rurales algo. de montaña y algo más, y zonas algo más. con limitaciones Y con- naturales. claro, con pues ya limitaciones está, es eso, naturales, es decir, claro. por eso tengo que decir que están muy limitados. Por eso a Leñosos Y me da la impresión de que no va a luego voy a haber. hacer una pregunta sobre el gas. Y luego, Se quedan fuera las comunidades de bienes y Claro. las sociedades. claro. Las sociedades también, sí. que no lo sé, porque si Bueno, una sociedad no- tiene agricultura a de ver, montaña. No es que se quede fuera, es que no está determinado. Como no hemos leído la ley, Y de todas formas- es que lo he empezado a leer y no Claro, está. y no luego está ocurre otra terminado, cosa. no está En terminado. eso tiene razón Asaja. Esto va a supeditar desarrollo rural. Si luego Sí, a eso PDR, no, a si PDR. luego eso no encaja, pues la ayuda se va a quedar en lo que se queda. Mucho más sencillo que Es hubiese hecho. perceptivo, es que es perceptivo. Claro, pero vamos a ver, si se quiere dar una ayuda de verdad por daños de sequía, se tenía que haber hecho como lo ha hecho el Ministerio en ayuda a fertilizantes. Sobre la declaración, yo te hago la evaluación de hectáreas que usted Y tiene te y te hago mando el la reparto y te transferencia, pago la y te transferencia mando la directa. Si transferencia. quieres de verdad la sequía, pues aquí lo que estamos haciendo es decir, haga usted una declaración suplementaria, haga usted un cualquier... Pero si lo tienes en la PAC, ¿qué más quieres que te haga? Si ya lo tienes. En la PAC vienen las hectáreas de Secano, secano y el regadío. y- Las hectáreas del cultivo, lo que no dedica, ¿Qué si ya cultivo? viene, ¿Qué cultivo no es? necesitan nada más. Mire usted, sobre eso, hágalo y no necesitamos nada más. De todas formas, vuelvo a decir, la dotación presupuestaria es bastante ridícula para el daño en Puede sequía llegar que a 60, realmente, a 60 millones, pero no. que realmente es. Nada, pero Y luego- está el tema de, vamos, si de esto yo comprendo que todo el daño que hay, que es un miles de millones los que se van a perder en España por la sequía, no se puede que pagar. eso es ¿no? imposible, Es ¿no? imposible. Pero lo que me choca es que luego los precios de los productos no suban. Claro, Hoy sí, sí, mismo está viendo como esta mañana en Almería, No sube- perdona, los no pepinos. sube- ahora me lo sigues hablando. No suben los precios de los productos, pero en el mercado sí. Y luego se A siete venden a céntimos. 7 ¿Y cómo euros. se venden luego? Ya, a 1,5 lo he visto yo en una frutería hoy a mediodía en Valdepeña. A 7 céntimos esta mañana los pepinos. Las sandías tirándolas, no las quieren, porque están importando sandías de Marruecos y de Senegal a punta pala. Ahora, en la Es lo zona- que tenemos, que si nosotros no queremos ni ayudas por sequía, es un riesgo que tenemos que tomar. El problema de la agricultura y la ganadería es que la rentabilidad es nula. Y cuando vale algo, pues nos meten productos de otros países y nos hunden los Pero es que la precios. ganadería- La la leche, ganadería la es otra leche, historia, es la otra leche historia, hace poco es estaban otra historia, tirándola, la ganadería es otra todo, es que no sé. Hay un- Y luego la multiplicación tan tremenda que hay desde el productor al consumidor, eso es una barbaridad. Esa es otra Eso historia. una Porque historia- claro, hay subvenciones para todo, pero también es que el propio productor todo lo tiene que comprar. No, pero hay un tema- Y resulta que ¿cómo compra? ¿A qué precio? Pero vamos a ver, hay un tema que muchas veces no se habla, pero yo creo que parte del problema y de las raíces. Vamos a ver, aquí en España, como en cualquier otro país europeo, aquí hablamos mucho del índice de precio al consumo, del IPC. El IPC, sí. Cuando aquí la producción baja, evidentemente tiene que subir el producto, porque no hay. ¿Y qué se hace? Pues se traen importaciones de productos. Para paliar. Para paliar. Teóricamente. Y es para verdad, abaratar el precio. Y se abarata el precio. Y no se mira de dónde se trae. las Y voy a poner un las ejemplo. condiciones que vienen. Vienen muchos productos de Marruecos que no tiene que ver nada, ni el cultivo ni la mano de obra que allí se emplea comparado con Europa. Ni la calidad, Ni la Y no calidad. se pone el grito en el cielo. Aquí en España había una cuestión más o menos importante con las fresas y somos capaces en España de permitir que venga un parlamento de otro país a investigar. Y cuando se trae de Marruecos, que se trae para España y para el resto de Europa, aquí no se dice absolutamente nada. Y en Marruecos, que miren cómo trabaja la gente en Marruecos, que miren cómo se cultiva en Marruecos y que miren qué productos fitosanitarios se tienen en Marruecos. Y eso nos lo estamos comiendo en Europa y en España. Y aquí no se dice nada. Y no se nos ocurre a Ni nadie, aquí ni en Europa. es decir, no se nos ocurre a nadie ni al Parlamento Europeo de hacerle una visita a los marroquíes para decir, oiga, ¿cómo cultivan ustedes? No, que no puede, pero bueno. Pero no, Estas ¿dónde sandías- voy? No Estas puede. sandías tempranas Vienen generalmente de allí. vas Y a las tomates, tiendas- nosotros estamos comiendo tomates de Marruecos muchos. Muchos. Sandías de Marruecos muchas. Pero hay una cosa, Fernando, y los precios no bajan al consumidor. No, exactamente, es lo No. que- Al consumidor, es ¿por lo que qué? le iba a decir. Es que se está ¿Por qué? pagando. Si se está pagando todo se más está barato, pagando el kilo ¿por qué no de- se baja al el consumidor? kilo de- el ¿Por qué kilo no lo de percibe sandía, el pero consumidor? Se va a más de 2 euros. El ¿Por kilo qué de se va al sandía, consumidor? que te A compras 20 media céntimos. media sandía de 4 kilos Sí, y pero te sí. puedes ir a 10 Si euros. el producto fuese español, la sandía estaría no a 2 kilos, posiblemente estaría a A 3. 20 céntimos les estaba dando un hombre, ahora las regalando. Las Casi tiene que regalar porque por la regalando. competencia de fuera, 20 aquí no puede céntimos. subir porque si no, no se venden. Pero algún mecanismo Pero es habría que no hacer. bajan los precios, no bajan. Pero, Victoriano, si aquí en España volvemos a lo que dije al principio. Si aquí tenemos una ley y no la cumplimos, mejor derogarla. Si aquí tenemos la ley de calidad alimentaria, aplíquese.
de verdad. Si una sandía se puede vender por 20 céntimos, véndase. Pero si no se puede vender por 20 céntimos, que no se venda. Y ahí está la administración para hacerse cumplir. El gran problema es que se hace no sé para qué. Porque eso es un gran problema. Tienen mucha culpa los propios productores, que cuando lo ven así, es que luego después es muy difícil tocar el bolsillo de cada persona, ¿sabes? Sí, y de cada productor. Somos muchos. Es que No, es muy pero difícil luego muchos. aplicar la ley, porque muchas veces, aplíquese, vale, y estoy de acuerdo completamente contigo, pero yo soy el agricultor y me dice, a mí no me lo apliques, chulo, que yo... Si al y agricultor eso eso, es... si al agricultor eso No, le el va- productor. Al productor eso le va a beneficiar siempre. Bueno, Siempre le va a beneficiar, siempre. Si una sandía hay que venderla porque el coste de producción son 35 céntimos, la sandía no se debe de vender Fernando, por es que el mejor. problema es... Vamos a ver, esa es la realidad. Esa es la O sea, realidad, no se se debe tiene que vender por porque está 35 por debajo céntimos. costo. Y además, vamos a ver, si aquí hay organismos independientes que lo pueden hacer. Las universidades, todos los departamentos agrícolas de todas las universidades de España pueden hacer la media de su producción de las zonas, porque no todas costan lo Tienen- mismo, tienen poderlo calidad hacer. para Tienen, hacerlo y tienen y material capacidad para hacer, y tienen capacidad. para hacerlo. En secarnos en regadío, haciendo medias, lo que quieran. Hay multitud de formulaciones. No sé por qué no se aplica y no se hace. hay mucha dificultad. en Sinceramente, no aplicarlo, sé. Pero no solamente es por el Pues propio no gobierno. haga usted la ley, que es que luego se le enciende la boca diciendo de que hay eso y con eso está protegido el Pero productor. sí, pero- Quítese la ley, quítese. Es decir, que no- tener algo. Es una normativa. Tener no, algo. no, Tener algo para tenerla aplicarlo, incluso, quítese. Te obliga a Europa, hay que hacerlo, pero otra cosa es que hay que aplicarla. Aplicarla. Pues quítese. Sé que la realidad es esa. Bien, pues 31 minutos de tertulia, de agrotertulia, y vamos a poner aquí punto final porque hablar de campo Vamos a hablar de- siempre se acaba llorando. No hemos hablado de ecoregímenes. Ya sabes que yo he dicho muchas veces que hay muchos ingenieros de asfalto. Y yo, por dar una nota, el único ecoregimen que se podría hacer en esta Pero zona explica lo que son los ecoregímenes. porque- es lo que ahora se han inventado en la Unión Europea porque queremos ser más verdes que el propio verde. Es decir, y aquí queremos cultivar para que haya bichitos para dulcificar la ecología. Es decir, para que vivan... suponen una pequeña ayuda si cumples esos ecoregímenes, pero no son obligatorios. No son obligatorios. De momento. De momento, suponen 55 euros para, por hectárea en algunos Y te ecoregímenes. gastas como te cuiden más en El único ecoregimen que podría ser factible en esta zona, que no perjudicaría al cultivo, es uno que es el del perímetro. Todos los demás son bastante difíciles de hacer y en años de sequía muy complicados porque hay mucha competencia entre raíces, entre lo que tienes plantado y el cultivo. Y es hacer el perímetro una franja de 2 metros de ancho alrededor de una parcela, dependiendo de los metros, eso se calcula por la superficie que tienes total de cultivos. En una parcela, lo más lógico sería hacerlo en un olivar, haciendo un cálculo grosso modo, para que la gente me entienda. Una explotación que tenga 10 hectáreas con 400 metros lineales cabría para meter Perimetrando. las 10 hectáreas, todas. ¿Y cuál es el beneficio medioambiental? Pues bueno, porque ahí vas a tener algunos insectos que van a favorecer el cultivo, la cría para que los pájaros coman y para que algunos insectos vivan más. También para si hay hongos. Los conejos a ver si quieren ir a comer y ahí, también, no se comen las también cepas. si hay posiblemente problemas de hongos y de ácaros y demás, también. Es decir, que también puede haber todo. Pero bueno, ese es el fundamento, ¿no? Para la biodiversidad, Y que luego como lo dejar llaman también ellos. un poco de cubierta verde. sin No, podar. con eso simplemente cubriría todo eso. Cubriría las 10 hectáreas. Al final se va la biodiversidad. Ese sería el único más factible en nuestra zona. Los demás, algunos que tengan regadío en olivares, que dejen las calles sin cultivar y solamente eso. Bien. Pero eso sería del lo más. norte de Europa Claro. al sur. Pero en pluviometrías de 1000 metros esto de los con corregímenes 300 metros. lo llevan haciendo en el norte de Europa 20 años, porque a ellos la necesidad. la pluviometría es tan alta Pero ellos por que no necesidad. necesitan hierba para que las plantas Tengan competencia con tengan el competencia. cultivo. Y los se ha sistemas aplicado- productivos son diferentes. Pero vamos a ver, si yo este año siembro guisantes o girasol o colza, que me han dicho que plante en medio de las viñas, había echado el grano que Así se quedan los sarmientos. que me había nacido, pero si no ha llovido, si no ha llovido, así se ha quedan empezado a los llover sarmientos, ahora, además, desde por la diciembre. competencia. Y perjudica a la planta. Por la raíz. La competencia. Tú lo que de la siembras humedad. extrae de la tierra y aquí La no tenemos agua. competencia de humedad y Si eso se lo quitas a la viña que tienes. Es Europa Europa ha impuesto al norte al sur en Claro, este tema. hay que pensar claramente. que no todos los climas ni todos los cultivos son iguales en toda No, Europa. No tiene que ver nada Se un va viñedo. a la biodiversidad, pero en este país no podemos. No se se podrá puede. hacer otras cosas, pero esa no. Es que la temperatura, todo, es que no, el es que clima totalmente- no se puede. Tiempo que añadamos a esta primera parte, es tiempo que quitamos de la segunda. Y la segunda, vamos a la parte folclórica de la tertulia.
Bien, pues hasta aquí esta tertulia agraria que hacía tiempo y debemos de ser más constantes porque al fin y al cabo el sector primario tira de los demás más en tierras como la nuestra. En la segunda parte vamos a enlazar con la tertulia que hacíamos la pasada semana y vamos a hablar de esas propuestas de llevar a cabo 6 debates electorales por parte de los 2 principales candidatos a presidir nuestro país a partir del mes de agosto. Y vamos a hablar también de ese plazo que se agota a la líder de Sumar para poder aglutinar dentro de su proyecto todas las fuerzas posibles de izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Esto es lo que nos espera a vuelta de unos minutos de publicidad. No se vayan. Cambio radical de temática en esta tertulia semanal que hoy estrenamos en fecha festiva, Día del Corpus en nuestra comunidad autónoma. Lo decía antes del descanso, vamos a sorpresa por semana. Inicialmente, después de las elecciones del 28M, el presidente del Gobierno nos sorprendía horas después de la apertura de urnas por la mañana, anunciando la convocatoria de elecciones para el 23 de julio, que ha traído cola, la fecha elegida, y ahora vuelve a traer cola otra propuesta suya, una idea, lanzada al principal partido de la oposición, al Partido Popular, proponiendo llevar a cabo 6 debates, 6 en términos taurinos, victorianos, para llevar a cabo hasta la fecha de las elecciones, 1 por cada lunes en los principales medios de comunicación. No sé si hayan pensado en Televaldepeñas. Podríamos también podría ser. Postular. Desde el Partido Popular se ha dicho que esta es una propuesta excéntrica y lo que sí Alberto Núñez Feijóo ha planteado es que al menos un cara a cara sí que lo debe haber, un cara a cara, un tú a tú. No sabemos si las demás fuerzas políticas, sobre todo la que se está forjando a la izquierda del PSOE, como es Sumar, o en el extremo opuesto, Vox, que piensen de que se queden fuera de un eventual debate o retahíla de debates, fuerzas que pueden llegar a ser muy determinantes en la constitución del próximo Parlamento, inclusive del próximo Gobierno. Vamos a ilustrarnos, antes de abrir boca, con un vídeo que han preparado nuestros servicios informativos. Quiero proponer que estas sean las elecciones de los debates democráticos. ¿Tiene usted miedo de debatir con Pedro Sánchez? No. Pues entonces 6 cara a cara o lo que sea, ¿no? Esto me recuerda a un guión de alguna película del oeste, ¿no? Le reto a usted el lunes a tal hora durante los 6 próximos lunes. Quedan 7 semanas para el 23 de julio y hay tiempo de sobra para que los ciudadanos y ciudadanas se formen una opinión sobre lo que cada cual ofrece y sobre las desventajas y ventajas de cada opción. Yo creo que los debates se negocian, no se obligan, ni se establece por parte de una parte interesada, ¿no? ¿Qué es lo que proponemos? Bueno, pues proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los 2 principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación. Yo comprendo la estrategia del señor Sánchez, ¿no? No puede salir a la calle, pero eso no es un problema mío. Y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío. Pero, desde luego, por supuesto, se debatirá. No ponemos condiciones, salvo una moderación neutral. Comprendo las urgencias del señor Sánchez y las ocurrencias del señor Sánchez. Un equilibrio de tiempos. Por supuesto se debatirá, pero comprenderá usted que los debates no se obligan, los debates se negocian. Y unas reglas de respeto. Y, por tanto, desde el mismo lunes estoy dispuesto y deseoso de contrastar con el candidato del Partido Popular sus visiones y sus proyectos. ¿Quiénes se van a presentar por parte de Podemos? ¿Quién se va a presentar por parte de Sumar? ¿Habrá un Sumar Podemos o no? Eso es socio de Sánchez. ¿Quiénes son las personas que van a acompañar a Sánchez en esta coalición que se llamaba Frankenstein y ahora parece que se llama Kleenex? Lo haríamos cada una de las semanas, el próximo lunes la primera, en los 6 principales medios de comunicación. Y
y a partir de ahí pues volveremos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Pues se reúnen los equipos de campaña y establecen cuáles son las fórmulas. Cada medio u operador podría optar por albergar el debate en uno de sus programas de mayor audiencia o podría crear un espacio especial para acoger ese debate. Pero yo ya digo, por supuesto que se debatirá. Yo no me voy a esconder del señor Sánchez. Victoriano, expolítico, te toca sacar de banda. Sí. Debates al por mayor. Sobredosis de debates, pero debates a dos. Dejando apartados, dejando en el banquillo, por seguir con el símil futbolístico, a otros partidos, otras opciones que pueden ser, no serán las más votadas, pero pueden ser determinantes. ¿Cómo ves de entrada la propuesta o la idea lanzada por el líder de tu partido? Tú lo has dicho, es una idea lanzada. Yo estoy convencido de que tiene que haber debates. Tiene que haber debates porque además creo que eso es clarificante, creo que lo ve mucha gente, creo que es importante. Los mítines están muy bien, se van pasando yo creo de moda y me parece que lo suyo es el debate. Es una propuesta del presidente del gobierno, ha lanzado esa propuesta y no es que claro, cuando uno dice la propuesta y yo digo no está imponiendo nada, no está haciendo absolutamente nada más que lanzar una propuesta, coge el guante y vamos a hablar. Y a lo mejor se pueden quedar luego en 3, en 2 o en ninguno, pero hablemos. Desde luego no es por no salir a la calle, no es que cuando uno escucha a uno y a otro, da la sensación de que es un diálogo de besugos. Yo te propongo esto y yo hablo de botellas. Y aquel otro habla pues de jarras de vino. Pero ahí usted, no, porque yo quiero esto sea negro. No, pero yo estoy hablando de blanco. Esto no es así. Esto tiene que ser más serio. Tiene que haber debates, háganse debates, uno o medio. Y en el tema de los debates, yo creo, y estoy convencido de que se van a hacer, un debate, por lo menos uno, entre los dos grandes candidatos a la presidencia del gobierno, los que tienen de verdad opciones, y tiene que haber un debate necesariamente con las 3 o 4 fuerzas que pueden ser decisivas para hacerlo. Tiene que haberlo. Pero, ¿qué ocurre en estos debates? Y es lo que yo quisiera que de alguna manera fueran capaces de coordinar. No se pueden convertir en un pim pam pum. O sea, un debate a 4 no puede ser un debate en el que 3 van contra 1 o 2 contra 2 o 1 contra otro. ¿Viste el debate de García Paje con los 4? Exactamente. ¿Y tú crees que fue un pim pam pum? No, fue peor todavía. Fue denigrante. ¿Tú crees que Emiliano García Paje, y nos estamos saliendo un poco, estaba realmente en clara desventaja en el sentido de cómo él condujo su debate? En absoluto. La reflexión viene a cuento de que no son tan peligrosos los debates no, es que múltiples. no me estás entendiendo. No me estaba refiriendo a peligroso. Me estaba refiriendo a eficacia, a clarificar. Un debate tiene que ser clarificante de opciones. Un debate tiene que ser, sí, de contraponer. Yo opino una cosa, Fernando opina otra. Cada uno de nosotros opinamos una cosa, tú opinas otra, y lo debatimos, y lo hacemos, y contraponemos, y te critico lo tuyo, tú me criticas lo mío, pero primero tiene que haber un respeto, tiene que haber una clarificación de ideas, tiene que haber, para que el que está oyendo el debate se esté enterando de lo que está pasando o de lo que quiere cada partido que está allí representado en ese debate. Así que primero, para ir finalizando, creo que tiene que haber un debate. No sé si a mí me parece mucho 6. Yo creo que es una opción y es una propuesta. Me parece mucho 6. Me parece que es una manera de empezar a caminar. Lo entiendo así. A lo mejor me estoy equivocando y lo que de verdad quería era vámonos a 6 y ya, yo creo que no. Que era una forma de decir, yo te propongo esto, vamos a hablar, como también lo ha dicho Feijóo, y vamos a ver si llegamos a 3, a 2 o a 1. Ya de momento ya va a 1. Ahí a 1 ya se acepta. Y yo creo que independientemente de ese 1 bilateral entre los dos candidatos al gobierno, tiene que haber un debate en el que las 4, por lo menos, fuerzas que están de alguna forma posibles, no porque vayan a ganar, sino que puede, como tú han dicho antes, puede ser determinantes para gobernar. Aunque yo me gustaría que ninguna de ellas fuera determinante. Tengo mi opción sobre la forma de gobernar en este país y creo que no debían de ser determinantes ninguna de las dos. Fernando, Antonio, vosotros sois agricultores, pero lo mismo plancháis un huevo que freís una corbata. Entonces, no os pilla fuera de onda. El tema no le viene de nuevo. Ha nadado siempre en dos aguas y, en el fondo, todos tenemos un porcentaje de talante y de criterio político. ¿Deberían de ser los debates por ley obligatorios en los procesos electorales? Bueno, puede ser que sí. De todas formas, pasando de frenado con de todas formas, os voy a decir una cosa que a lo mejor os pillo de escuadrados. Yo no creo en los debates por una simple razón, porque de un tiempo a esta parte los debates sirven de poco, porque lo que se dice en los debates luego pues no se cumple. Yo soy más partidario de ver la gestión de
del que está gobernando y el que está en la oposición lo que ha hecho en los últimos 4 años. Porque estamos hartos ya de... Vamos a ver, yo ganar más elocuente y ya está. A veces me acuerdo cuando Felipe González y Aznar y todo eso también se decían muchas cosas que luego no se cumplían. Pero es que ahora es que son vendedores de feria, tanto un partido como otro, como el de más allá. Te venden que te van a hacer te van a dar esto, lo otro, lo de más allá y tal. Y luego, a las pruebas me remito, estos últimos 4, los debates que hubo hace 4 años que se dijeron. ¿Qué se ha cumplido de lo que se dijo? Muy poco. Yo creo que es ver la valoración que han hecho, tanto en el gobierno como en la oposición en los últimos 4 años. Dicho esto, creo que un debate entre los dos que pueden ser presidentes del gobierno y otro debate entre las 4 o 5 opciones que sean más representativas, habrá que hacerlo. Pero va a servir de poco, ya te digo yo que a mi modo va a servir de poco porque, y si no ya lo veremos, que lo vamos a ver, allí se van a reprochar trapos sucios anteriores, iniciativas futuras, pocas, y luego a muchas de ellas que no la van a cumplir, esa es otra. Aquí derogar, llega uno y va a derogar lo del anterior, llega otro y va a derogar lo del anterior. Y bueno, y vamos a ver. Y luego hace lo que hace. Uno promete que no va a pactar con no sé quién y luego pacta al mismo día. Total, que es que la credibilidad de los políticos está muy baja y eso tenían que hacérselo ver muchas veces los políticos. Hay que prometer menos y cumplir. Lo que hemos dicho antes de las leyes de la cadena alimentaria, pues lo mismo se lo aplican a los políticos. A lo mejor hay que hacer menos leyes y las leyes que se hagan que se cumplan. Y el político que dice que va a bajar los impuestos, que lo baje, que ya hubo uno. El que dijo que no iba a pactar con los separatistas ni con Podemos, que lo cumpla. Y si no, que se calle. Ya está, esa es mi opinión. Fernando, esto va de derogar el sanchismo o de derogar el fascismo, que es lo que hemos... Eso es lo que va. Le iba a dar es lo que hemos leído hoy. Permíteme que te dé un poco el pie, porque hay una cosa en la que tú y yo hemos coincidido en algún debate que hemos hecho aquí, y no sé si fuiste, yo creo que fuiste tú el primero que dijo, es que no es lo mismo estar en la oposición que luego gobernar. Cuando estás gobernando, muchas cosas, ni porque sean impropias de ley, lo vamos a ver en Valdepeñas. No es lo mismo gobernar, ¿eh? La realidad... Cuidado, que luego hay que gobernar, ¿eh? La realidad del hecho de gobernar... electoral, lo decía. Sí. La realidad del hecho, gobernar, ¿eh? La realidad del hecho electoral y de gobernar no es lo mismo que la realidad de decir antes de llegar al gobierno. Eso en todos los aspectos. No, si no es cuestión de proponer, que te lo explique, que es muy bueno. En todos los aspectos. Yo me habéis escuchado decirlo. Bueno, yo también lo he dicho. Es decir, son situaciones lógicas. Yo creo que, a modo de coña, habría que aplicarle a los políticos lo mismo que se aplica a la ley de promoción, es decir, a la ley de anuncio. Es decir, cuando uno hace un anuncio engañoso, la publicidad engañosa, los multan. Pues a los políticos debería ser igual. Si usted me está diciendo que me va a prometer esto y usted me engaña, o usted debería de multarle o hacerle cualquier sanción, no sé, cualquier otro tipo de historia para no engañar cada vez más a la población. De todas formas, yo creo que debatir siempre es bueno, ¿no? Porque al final expone uno unas líneas de gobierno. Yo creo que cada vez se comprometen menos, pero sí aplican unas líneas de gobierno que en definitiva es la tendencia que va a llevar. Cada vez con menos compromisos, es decir, con la línea exacta de hacer, pero sí con una línea a seguir. Y es lógico, porque luego cuando llegas, ves cuentas y ves algunas cosas y dices, de lo que he dicho, pues la realidad económica no me lo permite, la realidad social tampoco, o algunos aspectos que te encuentras que te cortapisan o que te van diciendo que esto no lo puedes hacer. Entonces, bueno, yo creo que sí es bueno debatir, pero es que yo abundaría más. Creo que habría que hacer un debate entre las dos cabezas, habría que hacer un debate a 4 y habría que hacer un debate entre el resto sin las cabezas. Porque claro, el resto sin las cabezas también van a debatir de diferente manera que si están las dos cabezas cuando debaten. ¿Dónde pones el coto? En todos los que se presentan. En todos los que se presentan. Porque es más absurdo. Explico. Una jaula de grillos con 15 no, hombre, quiero decir, con los que tienen posibilidad de sacar. Es decir, ahora, tú imagínate, ahora le damos opción. Te llevas a Bildu, te llevas a RC, te llevas a Vox. Sí, ¿por qué no? Te llevas a todos los territoriales. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a ver. Ahora te vas a llevar, si me dejáis un momento, ahora te vas a llevar a Unidas, Podemos, te vas a llevar a Ciudadanos y Ciudadanos no se presenta, pero si quiere estar en el debate como tiene representación parlamentaria, está. Y no se presenta, y tiene derecho, ¿no? ¿Hasta ahí? No va a estar. Claro, no va a estar porque ellos mismos.
Pero puede estar Podemos y a lo mejor es un fiasco, que va a sacar menos que Esquerra, por ejemplo, ¿no? Es decir, no sé por qué razón a unos sí y a otros no. Fíjate, sí, ahora sí, cuando Podemos se va a calificar por esa parte, porque dentro de Sumar van a ir muchos partidos que en ese concepto que tú tenías van a ir representados. Efectivamente, ahí van a estar. Pero es decir, los territoriales, a lo mejor habría que hacer un debate territorial, porque van a tener una representación distinta al ámbito nacional. Es decir, que sí hay una manera de argumentarlo, pero yo creo que habría que darle, porque no van a debatir lo mismo los que están en plan territorial que los que están en plan nacional, y no van a debatir lo mismo si ponemos los dos partidos, o los tres, o los cuatro, que pueden ser bisagra para gobernar los dos grandes, no van a debatir lo mismo si debaten entre ellos que si debaten con los dos grandes. Van a exponer distintas situaciones, y yo creo que la población estaría bien en que lo viese. Y con respecto a los 6 debates, si se hiciesen 6 debates, terminaría la población española por no verlos. No verlos directamente. Es decir, yo creo que tiene chispas si se hace 1 o 2 con cambios, es decir, con gente, pero más la gente la aburriría, no tendría sentido. Y bueno, luego hay que ver que depende en qué situaciones y depende en qué tendencias uno pide más, uno pide menos, y otros hasta no quieren debatir. Es decir, son situaciones que cada uno va mirando sus propios intereses. Y esto efectivamente se zanjaría por lo mismo que otras muchas más cosas. Mire usted para presentarse a las elecciones, por obligación tiene un debate, o tiene 2. Eso debería estar regulado por norma. Es decir, usted se presenta, usted debate. Vamos a tocar el tema Podemos. Podemos ha tenido unos resultados desastrosos en las municipales y autonómicas del 28 de mayo. Yolanda Díaz, ustedes están viendo el estreno de esta tertulia un día antes de que a esta nueva líder política, que no a mucho tardar podría, inclusive no es nada descartable que sea la futura presidenta del gobierno de nuestro país, según las circunstancias, tiene horas para aglutinar al partido por el cual ella es vicepresidenta del gobierno, que es Podemos. La pregunta es doble, ¿lo va a conseguir? Y en segundo lugar, ¿le hace falta, Victoriano? Sí, yo creo que lo va a conseguir por una razón, porque al final es que aquí hay dos o tres cosas. Vamos a ver. El problema aquí está con Podemos, particularmente, porque el resto de los partidos que se van a integrar en Vamos no tienen ningún problema en hacerlo. Y Podemos no se quiere dar cuenta de que su situación ha pasado, de que ya ¿qué ha pasado con otros partidos que se integran dentro de más? Pues de Vamos, que los dirigentes se han retirado, no pasa ni media. Pero Podemos no quiere reconocer y quiere hacer valer la fuerza que tiene desde el Parlamento y los diputados que tiene ahora para decirle usted, yo quiero representación ahí y quiero estar en las listas del primero, el segundo, el quinto, que no se trata de eso. Se trata de unificar criterios, se trata de unificar con la parte izquierda, en ese supuesto caso de la parte política del país, para que de alguna forma vayamos juntos. Está demostrado que si no se produce esa circunstancia, van a desaparecer y es un desastre tremendo. Es un desastre para la izquierda. Desaparece Izquierda Unida. Sí, bueno, vaya. Y claro. O sea, es que Podemos, en buena medida... No, pero Izquierda Unida, fíjate lo que ha dicho hasta 2015. Ha dicho Garzón que Izquierda Unida no, que él se retira, pero que quiere estar ahí, que su partido quiere estar ahí. Si el problema es que hasta en el peor de los casos de que no se unieran y Podemos fuera por una parte y Vamos con otro grupo de partidos, Sumar con otro grupo de partidos fuera por otro, eso sería perjudicial hasta para el país. Es que eso no conduce a ninguna parte, porque se desperdician multitud de votos que no van a ninguna parte. Perdóname antes de iniciar, porque viene muy al hilo. Una de las claves de que el mapa autonómico y el mapa municipal se haya vestido mayoritariamente de azul está en la multitud de fuerzas de izquierda a la izquierda del PSOE, que en varias comunidades autónomas y en varios ayuntamientos se han ido presentando, han absorbido un número de votos que no ha llegado al 5% y ha supuesto que el voto se vaya por el sumidero. Se calcula que esos votos suman en el total de España en las recientes elecciones 300.000, que han supuesto una merma de votos para la fuerza mayoritaria, que es el PSOE, y han fortalecido, pretendiendo todo lo contrario a las fuerzas Julián, de la derecha y de la ultraderecha. Pero eso no deja de ser, pero eso no deja de ser una lectura. La consecuencia es esa. Sí, no, pero vamos a ver. Pero si luego nos bajamos a las cifras reales, no te dicen eso. Y te voy a poner un ejemplo que lo vamos a entender. Si miramos los resultados en Valdepeñas, por poner un ejemplo práctico,
y miramos el número de votantes en Valdepeñas... Valdepeñas no ha sido la tónica. No, sí, donde voy, que eso no es exactamente así. El coste por concejal a los partidos no es el mismo. Es decir, el PSOE, hablo de cabeza, con 6.800 votos tiene 10. El PP, con 4.200, tiene 6. Vox tiene 2 con 1.800. 3 con 1.800. Es decir, con mucho menos de la mitad que el PP, tiene la mitad de concejales. Luego, entonces, no es así. Porque no cuesta lo mismo por la ley de... Sobre todo al final. Sí. Sobre todo al Piensa, final. imagínate... Y Izquierda Unida es exactamente igual. Es decir, no cuesta lo mismo. Pero es decir, luego entonces se reparte... que la izquierda del PSOE en Valdepeñas, y nos vamos a salir un poco del cauce, en lugar de Unidas Podemos se presentan 3 fuerzas que recogen los mismos votos que ha recogido Unidas Podemos para recoger 2 concejales. No necesariamente, porque las elecciones pasadas... Tendrías a la derecha, sumando por la ley DON, más de los 9 concejales que ha conseguido. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Huesca. Sí. Es lo que ha pasado en Burgos. Y es lo que ha pasado vamos a ver, en La Rioja. Cuando nosotros gobernamos, Julián, cuando nosotros gobernamos en Valdepeñas, teníamos más gente a la derecha que ahora. Pero erais una sola fuerza. No, más fuerzas. Sí, estaba el PLJ en aquellos entonces, estaba Paniagua. Vamos a ver. Sí, estaba. El PLJ nace en 2007. Perdón que nos estamos yendo de madre completamente, pero bueno, prometo reencauzarla. Sí, reencauzamos. Quiero decir que había fuerzas, es igual. Si te da lo mismo, si tú por la ley de onda al final... Cuando el PP gobernaba, el PLJ no existía. Bueno, estaba Paniagua y estaba Daniel Morales. Estaban aquellos dos. Quiero recordar. Entre los dos sumaban 400 votos y llega. Bueno, pero eso es otra cuestión. Lo mismo que ahora se pueden ir la otra parte de izquierda. Por la ley de onda al final. Claro, pero voy a decirte. Y no vale lo mismo un diputado o un concejal. Y no cuesta lo mismo. Los que están en la franja del medio siempre les cuestan muchos más votos que los que están arriba del todo o abajo del todo. Eso está claro. Los del medio les cuesta por lo menos un 20% más de votos para tener concejales o tener diputados. Luego entonces eso se suprime por los votos perdidos. Es decir, que pero a nivel nacional es lo mismo. A nivel nacional es la misma porque hay circunscripciones. Por eso se aplica lo mismo, Victoriano. Como son provinciales, se aplica lo mismo. Y no cuesta lo mismo un diputado en Soria que un diputado en Madrid. Bueno, eso está claro. Claro, por los habitantes. Claro, por eso te quiero decir, porque además se aplica la ley para el reparto. Así, es lo mismo. Es exactamente igual. Municipales se aplica la misma ley para un lado que para el otro. Exactamente igual. El tener a la izquierda o el tener a la derecha va en función de las cabezas y de los que lleves. Es decir, lo mismo que dijimos aquí a Izquierda Unida. Cuando se unió con Podemos le dijimos 1 más 1 no va a ser 2. Es más, te va hasta perjudicar. Y ahí está el ejemplo. Es decir, que muchas veces por la unión no va a favorecer. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor hay una excusa para decir tenemos un batacazo que se nos viene encima y con esto vamos a perder. Que vaya unida toda la izquierda o que no vaya unida toda la izquierda, como son circunscripciones provinciales, si fuese una vuelta sola, a lo mejor se influiría. Pero como son circunscripciones provinciales, Podemos no sabemos si se va a presentar en Soria. No sabemos si se va a presentar Sumar en Soria. Es decir, que estamos hablando de a nivel global, cuando la representación política luego es a nivel provincial y algunos partidos no van a tener capacidad de estar en todas las provincias. Luego, entonces, no va a ser una cuestión que la izquierda, porque no vaya unida, o la derecha, porque no vaya unida, va a sacar menos o más. Si no saca representación, se pierden esos votos. Eso es otra cuestión, pero es lo mismo que los blancos o los nulos. Pero ¿dónde voy? No es lo mismo. No dejar en el tintero cuestiones que son esenciales y capitales en este debate. Debe, como propone... Cuando le interesa, perdón, cuando como propone Alberto Núñez Feijóo, gobernar el partido más votado. Si se hace por ley, sí. Yo creo que se hace por ley, sí. Estoy de acuerdo con eso. Sí, se hace igual por ley. Francia, sí. Porque es que si no, estamos a conveniencia. Vamos por ley. Una ley que lo diga y que lo marque. Yo estoy de acuerdo. Porque si no, no se puede decir ahora sí y ahora no. Pero además estaría de acuerdo incluso como se hace en Francia y en otros países. Cuando se consigue la lista más votada, te dan un 50%. Con lo cual y matizo porque hay que hacerlo por ley. Si se hace por ley es porque hay que cambiar algunas estructuras, porque si no hay que tener en cuenta que en España a los presidentes o los alcaldes o los diputados o los presidentes de los cabildos o los presidentes de las diputaciones los eligen los miembros electos. Exactamente. Para eso hay que cambiarlo, porque al final lo que los eligen son los concejales o los diputados. Sí. Tú sumas un número de diputados independientemente del color y colocan al presidente. Entonces ahí ya se pierde lo que es la lista más votada. Por eso quiero decir que habría que hacerlo por ley para decir, independientemente de los que te voten, tú eres presidente. Yo estoy convencido porque de que si no tiene que ser la lista más votada. Y además a esa lista para incluso recogerlo en ley y evitar esas dificultades que puede haber,
automáticamente que has ganado con tu lista más votada, los suficientes concejales o diputados para que tengan la mayoría. Como hace y se Grecia. acabó. Como hace Grecia. y Francia. En segunda vuelta, pero es Pero circunscripción. ahí hay dos vueltas. No es Ahí hay dos exagerado, no es exagerado. La segunda vuelta. Es que lo de el mecanismo de las segundas vueltas igual que había que darle una vuelta Esa, a mí me para, gusta la para segunda asumirlo, vuelta, porque más que Pero el eso- más pero votado. eso porque son circunscripciones. del que- Son circunscripciones, de que es diferente, el es más diferente. votado gane por los pelos, le regalen 50 diputados en el Congreso de Grecia, no es una exageración. Pero lo mismo Sí, que la igual. Lidón. Sí, Aquí, la Lidón, si igual, la Lidón igual, de igual, aquí, igual, al que igual. gana, va beneficiado. Va beneficiado, está claro. Al que gana le Y vuelve cuestan arriba menos, le siempre, cuestan y vuelve- menos y vuelve- votos, pero le vuelve cuestan arriba. menos Pero votos que al puede segundo. gobernar y a los 4 años, si no lo hace bien, pues, Claro. lo eche, pues otro. Lo suyo que es no podemos que la ser- lista más votada gobierne. Lo que no Está puede claro. ser es que los partidos más importantes en España, como son el PP y el Partido Socialista, estén hipotecados con partidos minoritarios. Están Es la chantajeados. lista más votada a ¿Tú gobernar. crees que la Eso política viene que ha pasando hecho... desde el año 93. ¿Tú crees que la 93, política que ha hecho efectivamente. Pedro Sánchez es la que hubiese gustado a él? No, le han obligado los otros. Y si gana el PP y tiene que ir con Vox, pues le va a pasar lo mismo. Hay que darle una poca libertad a los partidos que son de la inmensa mayoría, los apoyamos. Tenemos- Segunda vuelta. Pues, Lo que pasa es que pues tenemos- que tengan más libertad. Lo que pasa es Segunda que- vuelta. Vamos Segunda a ver, vuelta. eso tiene un problema que Una dificultad. tiene muchas dificultades, es decir, porque luego tú puedes gobernar muchas cosas con decreto, pero hay pasos fundamentales que no son delegables que tienes que aprobarlo con el número de diputados, como son presupuestos y como son algunas cuestiones. La ley es Las fundamental. leyes eso es- orgánicas, La ley es fundamental. o sea, Claro. las que requieren una mayoría Mayoría cualificada. y entonces ahí es donde tienes un problema posiblemente de bloqueo. Es decir, eso también tienes que desarrollar algo para que haya un talante de negociador continuo, porque si no sería Para que se imposible. compense esa dificultad. Porque si no sería imposible. El chantaje de Es las que si no, minorías- las leyes fundamentales y los presupuestos no se aprobarían nunca. Mira, ocurre, y si eso nos apaña, ocurre que dos partidos que ninguno de los dos ganan pueden gobernar. Aquí ocurrió cuando ganó Cospedal, se unió el PSOE con Podemos y gobernó. 2015. 2015. Ahora en Canarias, el PP y Coalición Canaria, siendo segundo y tercero, van a gobernar. Es decir, que en todos los Ayuntamientos, aspectos, quiero decir, en Talavera de la ayuntamientos, la lista que no va a ganar, el segundo y el tercero se unen y van a Si hay gobernar. ayuntamientos que la está Eso no es gobernando justo. Yo creo que- la alcaldesa con un diputado. ¿Qué está pasando en Cantabria? Sí. Ha estado gobernando, ha sido el presidente el tercero más votado. Y otra cuestión, que era la segunda que yo anotaba, hay que necesariamente dar a priori como fuerza ganadora, es impepinable que va a ganar el Partido Popular. No. Ahora mismo, la situación se puede volver de cualquier... No, a ver, estamos extrapolando las elecciones municipales y autonómicas a las generales. Y es verdad que ha habido, pero si tú miras... Hombre, ha habido impacto, ha habido contaminación de las municipales del clima nacional. Pero no hay tanta diferencia. Porque es que acaba de decir una cosa, Fernando, y parece que no lo hemos escuchado. La diferencia en votos no es tanta. Y en las nacionales, que uno saque 8 millones de votos y otro 7,5 o 7,200, eso no se va a reflejar. Bueno, pues no. Luego en el Parlamento es diferente, porque son circunscripciones. Por eso mismo se refleja. Exactamente. Y entonces no es lo mismo. Tengamos cuidado con eso. Va a ganar, si lo peor no es que gane uno, que gane otro, que puede ganar Rajoy o puede ganar Sánchez. No. Bueno, vamos a hablar ya de partidos, porque es que estamos personalizando y a mí me fastidia un poco la personalización. Puede ganar el Partido Popular, puede ganar el PSOE. El problema es que necesite de otra parte. Y eso condiciona. Claro. Eso condiciona y mucho. Y eso condiciona y mucho. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y con esa forma que estamos planteando, que por hoy no es posible, se evitaría. Entonces, ¿quién va a ganar las elecciones? Pues todo depende. Depende mucho, a lo mejor de los debates, o a lo mejor de la composición de las listas, o a lo mejor del sentimiento de explicación. Hay muchas cosas. Sí, pero hay varias cosas. Quiero decir, volvemos a los números gordos. Vuelvo a decir lo de antes. 700.000 votos de diferencia, que son como ahora, que no tiene que ver nada, porque en las nacionales vota más gente que en las regionales, no tiene que ver nada. Y luego volvemos a lo de antes. No cuesta lo mismo un diputado en Soria que un diputado en Madrid. Es decir, si 700.000 votos, si se reparten en provincias, son muchísimos. Si se quedan en las tres capitales de provincia, las tres provincias más importantes en población, no es tan importante. Es decir, dependiendo dónde se dé la diferencia de votos. Que en España el bipartidismo está cada vez más recuperándose, sí. Que por eso se quieren unir las fuerzas hacia un lado y las fuerzas hacia otro, sí. Que puede ser un fracaso de las fuerzas satélites que han habido, también.
¿Qué pasa en los demás países, Fernando? Y va en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, y no pasa ni media. No, vamos a ver, en Alemania van a dar un susto los verdes muy pronto. Que ya lo están dando. ¿Sabes por la circunstancia que es, no? Que ya lo están dando poco a poco, es decir, que tampoco hay que tener miedo a eso. Yo creo que tampoco hay que tener miedo a eso. Lo que hay que tener claro son los conceptos de lo que tú quieres hacer si ganas las elecciones y cómo quieres negociar lo que vas a hacer. Es decir, si los dos partidos mayoritarios lo tienen claro cómo hay que gobernar este país, si gana uno o gana otro, si un partido de los grandes dice que le deja al otro de gobernar, el problema se evita con la negociación de esos dos. No tienes por qué irte uno con vos y otro con lo que salga ahora, con Sumar, porque tampoco sabemos cómo va a ser. Con Sumar o 18 partidos más. Por eso quiero decir que si los dos grandes lo tienen claro y tienen un proyecto para España, pues para decir, oye, si ganas tú, yo te doy para que tú gobiernes y luego vemos cómo hacemos las demás cosas, o yo te doy igual. Es decir, que si ese concepto se tiene claro, bien. Ahora bien, si lo que tenemos es un concepto claro de boquilla, pero luego la realidad te está diciendo otra, chico, tenemos lo que nos merecemos. Porque también hay que tener en cuenta que el voto de cualquier ciudadano que vota al PSOE, que vota al PP, vale lo mismo que cualquier ciudadano que vota a Esquerra Republicana, a Unidas Podemos, a Izquierda... Exactamente lo mismo. Y no hay que menospreciar a esa gente porque voten en absoluto. Nos gustará más o nos gustará menos, pero ese valor lo tiene. No se puede discriminar a nadie, que luego entonces la representación del Parlamento es lo que los ciudadanos queremos. Y esa es la realidad que tenemos. Y si eso ocurre es porque a lo mejor los dos partidos grandes han hecho, que también lo hemos discutido muchas veces, han hecho algo mal para que eso ocurra a sus lados. Antonio, vamos acabando. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, esto último. Yo creo que están sobrevalorados los partidos pequeños. Y de hecho, la política la están ellos. ¿Van a estar sobreelaborados? Pues muy sencillo. Si Cataluña gana Esquerra Republicana, que no tienen derecho los catalanes. Sí. Pero lo que quiero decir. O el PNV en el País Vasco. No, es que no me habéis dejado ni hablar. Vamos a ver, lo que quiero decir, ellos, sus diputados en Madrid están sobrevalorados por la simple razón de que la política, ellos la quieren gestionar y presionan mucho a los partidos grandes. ¿Con ellos? Pero ¿No bueno, negocias? pues no gobierno. Negocia con el PP sí, y no quieres. Es que prefieren negociar con esos antes que con el PP. Y te lo digo lo mismo, el PSOE también. El PP también quiere negociar a lo mejor con vos antes que con el PSOE. Claro. Por eso te quiero decir, que por eso he dicho antes, que aquí sí lo tienen claro, un proyecto para España. Es el que estáis comentando. Claro, por eso estoy diciendo, si los dos grandes tienen un concepto claro. De los dos grandes claro, si tienen un concepto claro para España, concepto de Estado, la hipoteca que va a poner vos al PP si gana, y la hipoteca que va a poner Esquerra y Bildu y el otro, a los socialistas sí pueden gobernar, son tremendas. Esas hipotecas hay que quitarse. Por eso muchas veces tienen claro el tema. Si tiene concepto de Estado, no hay ningún problema. Pero es que no hay concepto de Estado. Lo que hay concepto de que yo quiero ganar y ser presidente del gobierno. Tampoco es eso. Si a veces hasta eso conduce a errores. Mira, pues así estamos. Pero esa es la realidad social que tenemos. Sí, así estamos. Y no nos podemos quejar. Eso ocurre por lo que nos merecemos. Claro, pero eso ocurre, Antonio, por lo que hemos dicho antes. Porque en España se elige por circunscripciones, es decir, por provincias. Y si en esta provincia mañana sale un partido que se llama Capaboinas, por poner un ejemplo, y sacan los 5 diputados, y a lo mejor son necesarios en el Parlamento para dar una mayoría absoluta. Claro, y resulta que 5 diputados de una provincia de España, Ciudad Real, tienen la llave del gobierno. ¿Eso es bueno o malo? No lo sé. Pero los ciudadraleños han querido eso. Y el resto esa es la realidad. También, que los partidos grandes. ¿El resto de España se tiene que aguantar? No, el resto de España no. El resto de España no. Los partidos grandes. Los partidos que tienen la potestad. Los partidos grandes que quieren pactar con esos antes de que Julián y yo hablemos de algunas cuestiones claves. Exactamente. Ese es el problema. No es que los 5 gobiernen. El problema es que Julián y yo no nos pongamos de acuerdo, pues porque se cree que somos enemigos políticos en el tema. De acuerdo, lo demás no importa. Bien, claro, siempre y cuando prevalezca el sentido de Estado. Pero hay que quitar mucha polarización que hay en la política, hay mucha polarización y pasa esas cosas. Pero lo que estoy diciendo, que el PSOE Antonio, y el PP, o que los dos partidos mayoritarios lleguen a ciertos acuerdos. Mira, no tiene que ser a todos. Y ya corto, con el tema que si no nos vamos. Y Victoriano lo vivió lo mismo que lo viví yo. Que vamos a palmar con la siguiente. En los ayuntamientos, el 80% de los puntos salen siempre por unanimidad. Sí. Eso podía ocurrir en el gobierno nacional. ¿Y por qué no sale? Pues esa es la cuestión que habría que preguntarle a los diputados. ¿Es cierto o no es cierto, Victoriano? Porque tú tienes un concepto de pueblo que quieres algo para tus vecinos. Si tú quieres ¿por qué no sale? Porque prima más otras cosas. Esa es la otra cosa. Vamos a ponerlo aquí el punto y final y le voy a recordar lo siguiente. Dentro de 7 días, cuando volvamos a estrenar esta tertulia de actualidad, el jueves 14
Jueves 14. Sí, Bien. porque hoy 7... Estaremos, sí, hoy es 7, dentro de 7 días son 14, no falla. Vamos a tener el debate de investidura en el Ayuntamiento de Valdepeñas. Perdón, el próximo jueves 15 de junio estaremos a 2 días del debate de investidura en el Ayuntamiento de Valdepeñas y esperemos tener más información de la que disponemos ahora, donde hay un hermetismo absoluto. No sabemos cómo vayan avanzando, cómo se estén produciendo, cómo se estén desarrollando. No sabemos, estamos convencidos de que sí que hay conversaciones, porque tenemos indicios suficientes como para deducirlo, pero no sabemos cuál será, cómo será esa sesión de investidura del sábado 17 a las 12 de la mañana en el Ayuntamiento de Valdepeñas, con un Partido Socialista en minoría con 10 concejales, cosa que sucede por primera vez en 20 años, y necesitado del apoyo de los 2 concejales electos de Unidas por Valdepeñas. Habrá voto favorable a la candidatura de Jesús Martín, habrá abstención, habrá otra cosa. No sabemos si de aquí a 7 días estemos en condiciones de pronosticar algo al respecto y de dilucidar cuál va a ser el panorama, el escenario político de nuestra población, de nuestra ciudad, para los próximos 4 años, y de si habrá capacidad de entendimiento entre las 2 fuerzas de la izquierda para dar estabilidad a la gestión del municipio durante los próximos 4 años. Les emplazamos, por tanto, a una tertulia que va a ser importante y trascendental, como pocas en los últimos meses, años, aquí en esta casa, en Tele Valdepeñas, y les invitamos a compartirlo con nosotros. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.